¿Cómo están? Vamos a continuar avanzando con el cursado. Hoy vamos a empezar a hablar específicamente de correlación lineal simple, ¿sí? Pero como en realidad lo que vamos a empezar a ver hoy lo vamos a usar en la próxima clase donde vamos a hablar de regresión lineal simple, tanto en el PDF que le subimos en el Moodle como aquí, este, los temas los vamos a trabajar como si fueran una unidad, ¿sí? Recuerden entonces que cuando vean el próximo video que se va a subir, vamos a arrancar como que varias de las cosas que están en la clase ya forman parte de lo que ya vimos en la clase anterior, ¿sí? Que va a ser lo de regresión. Bueno, ¿qué es el análisis de correlación? Si ustedes buscan en la bibliografía o buscan en internet, se van a encontrar con que hay muchos tipos de análisis de correlación, ¿sí? Básicamente todos los análisis de correlación tienen el propósito de medir el grado de asociación entre variables. El que vamos a ver nosotros, el análisis de correlación lineal simple, se usa para medir la asociación entre dos variables cuantitativas, continuas o discretas, pero siempre que sean cuantitativas. Recuerden que en la última clase vimos el análisis de chi cuadrado, ¿sí? Que nos permitía ver distribuciones de frecuencia y ver si había asociación entre dos variables, pero de tipo cualitativo, ¿sí? En este caso, si las variables son cuantitativas, ya no podemos medir a partir de las frecuencias observadas y tenemos que recurrir a un análisis diferente que es el análisis de correlación. Y les menciono que el que vemos nosotros es el más simple de todos, porque si ustedes buscan en bibliografía o en internet, van a encontrar que existen análisis de correlación que no son lineales, así como hay correlación lineal, que es la que vemos nosotros, hay correlación no lineal, y además de simple, que vamos a ver nosotros, están los análisis de correlación múltiple que involucran a más de dos variables, ¿sí? Entonces nosotros, como siempre en la mayoría de los temas, no le damos una profundidad o una complejidad tan importante, ¿sí? Porque nos interesa que ustedes entiendan básicamente cuestiones más básicas, y los fundamentos teóricos principalmente, aunque muchos de ellos después se aplican a las partes más complejas como son las correlaciones no lineales o las múltiples. Entonces vamos a trabajar para determinar si hay asociación entre dos variables cuantitativas para ver si ese valor, porque como veíamos en clases anteriores, cuando veíamos prueba de hipótesis y comparábamos dos grupos, las diferencias entre las medias de dos grupos podían ser por efecto de un tratamiento, por ejemplo, o bien simplemente ser producto del azar. En este caso también, cuando yo mida si existe asociación entre dos variables, en general voy a obtener un valor que puede ser más grande o más pequeño, pero que como siempre puede ser porque realmente existe una asociación en este caso o simplemente producto del azar. Entonces, tenemos que ver también una prueba estadística para determinar eso, ¿sí? Confrontando una hipótesis nula y una alternativa. Una diferencia entre este estudio y el que vamos a ver la clase que viene de regresión es que no distingue entre variables, ¿sí? Es más bien un estudio de tipo exploratorio. Cuando veamos la clase que viene, regresión, vamos a ver que es un poquito más complejo. No implica necesariamente una relación causa-efecto. Es algo común, y es lo que mencionamos aquí abajo. Es común cuando uno analiza dos variables, si encuentra que existe una relación entre esas dos variables, rápidamente tratar de buscar una relación causa-efecto y decir, claro, porque pasa una cosa, como consecuencia ocurre la otra. Y en realidad, eso no lo vemos en el análisis de correlación. Sí vamos a poder empezar a verlo con un poquito más de profundidad en análisis de regresión. Y acá están básicamente un poco las definiciones y diferencias principales entre ambos análisis, el que vamos a ver esta clase y el de la que viene. La correlación lineal simple indica la fuerza y la dirección de una relación lineal proporcional entre dos variables cuantitativas. Básicamente, es decir, si los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los de la otra. Mientras que en la regresión lineal simple, ya vamos a ir un poquito más allá y vamos a tratar de determinar si existe una relación funcional
entre dos variables cuantitativas. El tipo de relación que existe y conocer con qué precisión se relacionan entre sí. Entonces, estos métodos, ¿sí? Ya estamos hablando de relaciones funcionales entre dos variables y para eso, como se menciona aquí, el de correlación lineal simplemente nos permite ver si las variables se asocian y el sentido en que se da dicha asociación, mientras que el de regresión nos va a decir si los datos o los valores que obtenemos para una variable pueden ser empleados para predecir valores de la otra variable. Eso no lo podemos hacer en correlación. Y entonces, una principal diferencia que tenemos entre correlación lineal y regresión lineal es que en este caso, vamos a ocupar una función matemática que ustedes ya vieron en ICB, que es la función lineal de la recta. ¿Sí? Entonces, la función lineal de la recta, que ustedes ya la vieron, y después de que vean este video, si quieren pueden recuperar alguno de sus apuntes de ICB, seguramente va a ser muy parecido lo que vamos a trabajar la clase que viene, con respecto a la función matemática que ustedes ya conocen. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos, ¿sí? Y en la mayoría de los casos a ustedes este, les va, les va a parecer que eh, en todos los ejemplos se pueden establecer relaciones causa-efecto. En algunos casos posiblemente sí, en otros tal vez no sería conveniente, pero como estamos trabajando en principio con correlación, les pedimos que no caigan en esa tentación, ¿sí? Simplemente piensen en, ¿existirá relación o asociación entre estas dos variables o no? Por ejemplo, relación entre el peso corporal y el perímetro torácico de los novillos, ¿sí? Uno podría pensar que los animales más pesados además tienen el perímetro, el ancho del pecho un poco más grande, ¿sí? El diámetro, el perímetro torácico, no digamos diámetro porque tendría que ser perfecto el círculo, pero el perímetro, la circunferencia que hay alrededor de la parte más ancha del animal, ¿estará relacionada con su peso o no? Bueno, tenemos que hacer un análisis de correlación. Cuando se habla en, para, para poder trabajar a nivel de química, la concentración de sustancias tóxicas en la carne y la absorbancia. Ustedes en química, en física, en fisiología van a ver algunos equipos que les van a servir para determinar concentración de sustancias. Bueno, esto seguramente deberíamos primero demostrar si existe o no una asociación entre los valores que obtenemos para ambas variables, la absorbancia y la concentración de sustancias tóxicas, y si determinamos que eso es correcto, tratar de ver si podemos plantear la función del lineal y ir hacia la correlación, hacia la regresión lineal, perdón. Crecimiento de las bacterias y algunos factores de crecimiento en los medios de cultivo o algunas condiciones en los medios de cultivo. Lo mismo, hacemos primero un análisis preliminar de correlación. Si vemos que la correlación es significativa, es realmente importante, podemos pasar a tratar de determinar alguna función lineal del tipo de la regresión. Otro ejemplo, la actividad de las enzimas y el pH del medio de cultivo, ¿sí? Uno podría decir, bueno, sí, es obvio, la actividad de la enzima se modifica de acuerdo al pH, pero tal vez no sea tan así. Tal vez haya otra característica que no estamos estudiando, que sea la que hace que el pH del medio varíe y al mismo tiempo afecte la actividad de la enzima. Por eso es que no se debe caer en el error, ¿sí? O en la tentación de tratar de explicar todo como relaciones causa-efecto. Hay un ejemplo bastante claro, ¿sí? Que dice que si uno, por ejemplo, trata de estudiar la relación entre la cantidad de alcohólicos que hay en las ciudades y la cantidad de escuelas que hay en las ciudades, la relación es positiva. ¿Por qué es esto? Y bueno, porque a mayor cantidad de escuelas hay mayor cantidad de alcohólicos. Pero no podemos tener una relación causa-efecto como si fuera que por culpa de que hay más escuelas, hay más alcohólicos. En realidad, lo que ocurre es que ¿por qué hay más escuelas en una ciudad que en otras? Y bueno, porque las ciudades son más grandes, las ciudades pequeñas tienen pocas escuelas
las ciudades medianas tienen más escuelas y las ciudades grandes tienen muchas escuelas. Y de la misma forma, las ciudades pequeñas tienen pocos alcohólicos, las ciudades medianas tienen más y las ciudades grandes tienen muchos más, pero simplemente porque hay más gente. Entonces, el tamaño de la ciudad es lo que hace que haya, por un lado, más escuelas y por otro lado, más alcohólicos, y a la vez habrá más carpinteros, y a la vez habrá más choferes de colectivo, y a la vez habrá más mortandad por accidente. ¿Sí? Entonces, no podemos establecer una relación causa-efecto muy livianamente y decir, donde hay más escuelas hay más accidentes, como si fuera que si eliminamos las escuelas van a desaparecer los accidentes. En realidad, ese tipo de asociaciones son las que hay que evitar, ¿sí? Porque podemos llegar a cometer el error, porque en realidad hay una variable que no estamos estudiando y es la que lleva a que las dos que sí estamos estudiando aumenten o disminuyan de manera conjunta. El ejemplo que vamos a ver hoy, por eso está señalado aquí, el consumo de alimento balanceado y la otra variable, el peso corporal en pollos para carne. ¿Sí? Uno podría suponer que existe una relación positiva. Los animales que tengan mayor peso van a consumir más alimento. Y sí, aparentemente sería esperable. Ahora, veamos si eso realmente se da o no, cómo lo vamos a analizar. Y bueno, lo primero que tenemos que ver es hacer un diagrama de dispersión. ¿Sí? Un diagrama de dispersión, por ejemplo, tomamos una muestra, 10 individuos de un criadero, vemos cuánto consumió cada uno y nos aparece este diagramita de dispersión. Fíjense que a diferencia de lo que ustedes trabajaban en ICB, cuando aprendieron la función lineal de la recta, que ustedes aplicaban una fórmula y los puntos les quedaban perfectamente alineados, lo común que ocurre en bioestadística es que haya variabilidad. ¿Sí? Si ustedes se ponen a pensar, esto también podría ser un cálculo, un diagrama de dispersión realizado para ver la relación entre el peso y la altura de las personas. No todas las personas que miden 1,70 m pesan lo mismo, no todos los que miden 1,60 m pesan lo mismo. Entonces, no hay un único punto para cada valor de X, un único punto de Y, sino que hay variaciones. Ahora, esas variaciones me podrían estar indicando o mostrando una tendencia positiva, que sería una tendencia en este sentido, que me indicaría una asociación positiva, una tendencia en sentido opuesto, que sería una asociación negativa, ¿sí? O los puntos estar simplemente distribuidos como si fuera un colador lleno de agujeritos por todos lados y no mostrarme ningún tipo de tendencia. Bueno, en este caso, aparentemente existe como una especie de tendencia positiva. Ahora, no es tan clara. Fíjense, estos tres puntos que están aquí adentro corresponden a animales que pesaron lo mismo. El peso aquí está expresado en libras, porque es un ejemplo tomado de uno de los autores que les recomendamos en el programa, Steele y Torrey, ¿sí? Y nos presenta este ejemplo donde se tomó el peso a 10 animales, ¿sí? Tres de ellos pesaron 5,1 libras y fíjense el consumo que se determinó para cada uno de ellos fue diferente. Esto está expresado en gramos. Entonces, siempre van a pasar estas cosas. Nosotros necesitamos hacer una prueba de hipótesis para primero calcular el coeficiente de correlación y luego hacer una prueba de hipótesis para ver si lo que calculamos realmente es estadísticamente significativo o no. Entonces, ¿qué valores puede tomar el coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación nunca puede ser menor a -1 ni mayor a 1. ¿Sí? Varía entre -1 y 1. Y el valor cero, que obviamente está intermedio entre 1 y -1, significa ausencia total de correlación. Es decir, cuando hagamos el cálculo, ahora vamos a ver cómo se hace el cálculo y lo van a practicar en los trabajos prácticos, nos puede dar -0,8, 0,1, 0,7, -0,25. El signo indica si la relación es directa o inversamente proporcional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si me da negativo, quiere decir que a medida que los valores de una de las variables aumentan, los de la otra tienden a disminuir. Por el contrario, ¿sí? Si el valor es positivo,
a medida que los valores de una variable aumentan, los otros también aumentan, o bien a medida que una disminuye, los otros también disminuyen. Ahora bien, ¿qué pasa con el valor? Y bueno, cuanto más próximo a uno o a menos uno, más fuerte será la correlación. Cuanto más próximos a cero, más débil será la correlación. Entonces, nos importa el signo y nos importa el valor para ver si una correlación fuerte, media o débil. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Es un cociente, ahora vamos a ver, se representa con la letra R, es un cociente entre la covarianza, nosotros no vemos cuando vimos estadística descriptiva, no vimos covarianza, ¿sí? Vimos solamente varianza y desvío estándar para una variable. Ahora, cuando trabajamos con dos variables a la vez, podríamos calcular la covarianza, ¿sí? Que así como calculamos la varianza para una variable, podríamos calcular la covariable para dos variables tomadas de a pares. Entonces, nosotros no se los mostramos, excede un poquito el interés, pero lo van a encontrar como el cociente entre la covarianza de las variables estudiadas sobre la raíz cuadrada del producto de las varianzas de x e y. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Cómo lo vamos a representar en la fórmula? Fíjense lo que decía antes. Se representa con R, algunos autores utilizan la R minúscula, otros la R mayúscula, ¿sí? Y queda configurado de esta manera. En el numerador, ¿qué vamos a poner? Dijimos que era la covarianza. Aquí tenemos la suma de productos cruzados. Ahora vamos a ver cómo se calcula, no se preocupen, que corresponde a la covarianza. Y en el denominador están la suma de cuadrados de la variable y por un lado y de la variable x por el otro, ambas sumas de cuadrados multiplicadas, que corresponden a la varianza por un lado de y por otro lado de x. Si ustedes se acuerdan la fórmula de varianza, ¿cómo la calculábamos? Era la suma de cuadrados dividido los grados de libertad. Entonces, si yo aquí dividiera por n-1, aquí dividiera por n-1, como estamos haciendo la raíz cuadrada, se me, lo tengo dos veces, se me cancela y me queda 1. Y para tener la covarianza también tendría que dividir por el mismo denominador, n-1. Siempre n son la cantidad de pares de observaciones. Entonces, como el denominador de esta parte de la fórmula es el mismo que el denominador de esta otra, una vez que aplico la raíz cuadrada, se lo elimina y se lo plantea de esta forma más sencilla. La suma de productos cruzados dividido la raíz cuadrada del producto de la suma de cuadrado de x por la suma de cuadrado de y. Parece complicado al decirlo, explicarlo de esta manera, pero vamos a ver que no es tan difícil de calcular. Ahora bien, no es difícil de calcular, pero se hace un poquito largo, ¿sí? Fíjense que arrancamos con los valores originales, las observaciones de x y las observaciones de y, las observaciones de peso de los animales y las de consumo, y necesitamos calcular todos los desvíos de x para tener los cuadrados de x, todos los desvíos de y para tener los cuadrados de y, pero a la vez necesitamos los productos cruzados, que ¿cómo se obtienen? Multiplicando el desvío de x por el desvío de y. Es decir, este valor, 2,46, se obtiene multiplicando menos 0,38 por menos 6,48. Este valor, menos 0,058, se obtiene multiplicando 0,12 por menos 0,48. En este caso multiplicamos dos valores negativos, el resultado es positivo. Aquí tenemos un positivo y un negativo, entonces el resultado es negativo. Una vez que hagamos este cuadro completo, fíjense que la suma de los desvíos de x y la suma de los desvíos de y da 0 como corresponde. Vamos a tener la suma de cuadrados de x, la suma de cuadrados de y la suma de productos cruzados. La suma de productos cruzados, ¿dónde la vamos a utilizar? En el numerador. La suma de cuadrados de x y la suma de cuadrados de y van a venir en el denominador. ¿Sí? Entonces, reemplazando en esta fórmula, 11,8 dividido la raíz de 135 por 1,5.
¿sí? Reemplazando entonces estos tres valores son los que vamos a utilizar para calcular R. No es complicado, pero son muchas cuentas que hay que hacer. Hay que calcular primero la media de X y la media de Y, luego todos los desvíos para ambas variables, luego todos los cuadrados y por último los productos cruzados para tener la suma de productos cruzados. Entonces, reemplazando los valores, 11,8 dividido la raíz de 135 por 1,5 nos va a dar un valor apenas superior a 0,8. ¿Qué nos está indicando este valor? Bueno, nos está indicando que existe una fuerte relación lineal positiva entre las variables, ¿sí? Es decir, cuando los valores de una variable aumentan, también lo hacen los de la otra, ¿sí? ¿Por qué podemos decir que es positiva? Porque el resultado nos dio positivo. Nos podría haber dado menos 0,8 y ahí tendríamos que decir existe una fuerte relación lineal negativa. Es decir, cuando los valores de una variable aumentan, los de la otra disminuyen. Obviamente, como nos dio positivo, no podemos decir eso, ¿no? Pero podría habernos dado un valor negativo si la relación era inversamente proporcional. ¿Y cómo hacemos la prueba de hipótesis? Porque ese valor obtenido, 0,8, realmente puede estar mostrándonos que existe una fuerte asociación lineal positiva, como decíamos antes, o bien que todo es producto del azar. Entonces, se hace una prueba de hipótesis para R. La hipótesis nula, como siempre, va a decir que R es igual a cero, es decir, que todo lo que hicimos fue producto del azar, que todo lo que observamos fue producto del azar, mientras que la alternativa, ¿sí?, va a decir algo opuesto. En este caso, que es diferente de cero. ¿Y cómo hacemos el cálculo de la prueba de T? El valor observado menos mu, o sea, menos lo que sería el valor de R de la población de datos si la hipótesis nula es correcta. Y recuerden que siempre la hipótesis nula dice que R es igual a cero. Entonces, en el numerador va a ir solamente el valor de R, pero en realidad siempre recuerden que iba restando con algo. Bueno, en este caso iría con el verdadero valor de R si la hipótesis nula es correcta, que es igual a cero. Entonces, acá tendremos que reemplazar 0,8, que fue lo que nos dio de resultado, menos 0, que nos va a terminar quedando 0,8. Y fíjense el denominador. En el denominador también tenemos una raíz y también aquí hay un cociente. 1 menos R cuadrado, es decir, 1 menos 0,818 al cuadrado, dividido n menos 2. Aquí los grados de libertad que vamos a buscar en la tabla van a ser n menos 2 y aquí también vamos a dividir por n menos 2, ¿sí? Porque como estamos trabajando con dos variables, ¿sí?, perdemos 2 grados de libertad a la hora de calcular las medias y todas las observaciones. Entonces, ya no es n menos 1 como era en las pruebas de T tradicionales, cuando calculábamos las varianzas, sino que siempre cuando tengamos covarianzas y regresión, y lo mismo va a ser para la clase próxima en correlación, cuando hagamos la prueba de hipótesis, tanto T como al momento de calcular los errores, al ver si el valor de R calculado es significativo o no, se hace con n-2 grados de libertad. Y esto nos va a dar un valor de T calculado, que lo vamos a comparar con el T de tabla para n-2 grados de libertad. ¿Para cuántos grados de libertad vamos a buscar entonces? Y bueno, si teníamos 10 pares de observaciones, vamos a ir a buscar en la tabla de T en la fila 8, porque esta es una prueba que tiene 8 grados de libertad. Vamos a buscar en la fila 8, el alfa lo vamos a determinar de acuerdo a lo que venimos trabajando hasta ahora, posiblemente alfa 0,05, ¿sí?, para una prueba a dos colas, porque fíjense que la hipótesis alternativa está planteada a dos colas. Buscarán en la tabla de T y ese valor
lo van a encontrar y van a comparar con el valor calculado. Y el criterio es el mismo. Si el valor calculado cae dentro de la zona de aceptación de hipótesis nula, es decir, es menor que el valor de la tabla, vamos a aceptar la hipótesis nula y vamos a concluir que todo lo que se observó simplemente correspondió al azar. Ahora, si el valor de t calculado es mayor al valor de t de la tabla, ¿eso qué quiere decir? Que la probabilidad de ocurrir por azar que tiene es muy baja. Y como la probabilidad de ocurrir por azar que tiene es muy baja, vamos a rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la alternativa y concluir que existe asociación entre las dos variables. ¿Sí? Entonces, si rechazamos H0, concluimos que ambas variables se correlacionan linealmente entre sí. Y, obviamente, R es distinto de cero. Entonces, los mismos criterios que veníamos trabajando en clase anterior de prueba de hipótesis, los vamos a aplicar aquí. Bueno, dejamos por aquí entonces. Esta es una clase cortita, ¿sí? Vamos a este, dar por finalizado. Y recuerden, en la próxima clase, cuando trabajemos con regresión lineal simple, vamos a trabajar sobre la misma fuente de información. Así que va a ser casi una continuidad de la clase de hoy. Hasta la próxima.